¿Qué año? Primero, recién estaba en eso. Perdón, es que estábamos conversando con Piero Guillana, quien es secretario del Colegio Médico de Atacama del CEFAM de Tierra Amarilla. ¿Cómo la, Piero? Buenas, estimado, ¿cómo está? Bien, preocupado. ¿Sabes por qué? Porque como que en la mañana está amaneciendo muy frío y yo digo, oye, ¿cómo la harán los que tienen bebés chicos? Y ahora con este tema de las enfermedades respiratorias está complicada la cosa. Así es, la verdad es que el clima cambió, pasamos a nuestro querido invierno ya de golpe, de momento estamos en verano y ahora de nuevo pasamos al invierno. Efectivamente está haciendo más frío, las consultas respiratorias están en un aumento bastante importante y un poco adelantado en relación a años anteriores. ¿Esto por qué podría ser? La verdad, las razones por las cuales se han adelantado tanto las consultas es bastante variable. Recordar que los niños estuvieron 2 años usando mascarilla en sala de clase, un año fuera, un año con mascarillas, y ahora ya como que estamos retomando un poco la normalidad de este año y francamente se están enfermando en cierta manera con todos los virus que están dando vueltas. O sea, los niños se están enfermando bastante más seguido de lo habitual. Piero, le quiero hacer una pregunta desde mi absoluta ignorancia. Si estuvimos 2 años con mascarillas, 2 años donde no nos enfermamos, y después nos aparece un virus respiratorio y nos pesca más fuerte que antes, ¿o es una sensación? Es más bien una sensación. Ya la mayoría de las enfermedades respiratorias son de manejo ambulatorio, son de baja gravedad. Incluso en estos momentos, si bien tenemos harta circulación de influenza, no han habido tanto casos críticos o tanto casos respiratorios como fueron en el año 2020 con el COVID, por ejemplo. O sea, hay hartos virus, son lamentables y nos pegan fuerte, por decirlo de una manera, pero son de manejo, la gran mayoría son de manejo ambulatorio. Doctor, cuando nosotros hablamos de enfermedades respiratorias, ¿de qué estamos hablando en sí? ¿De qué enfermedades en sí? Es un tema grande. En general uno habla de enfermedades respiratorias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que son los resfriados, que uno dice rinofaringitis, rinosinusitis, sinusitis aguda. También está, por ejemplo, las amigdalitis, laringitis, bronquitis y neumonía, entre otras. Ajá. Y la gran mayoría de estas, en general, lo que más abunda son todo lo que le decimos resfriado común, que serían las rinofaringitis y rinosinusitis, que serían como enfermedades de la vía aérea más alta, por decirlo de una manera. Una pregunta. La gripe, como la conocemos nosotros, ¿es una enfermedad la gripe o nosotros le llamamos gripe a cualquier cosa? Ya. La gripe, propiamente tal, no es un término muy médico, la verdad. Uno dice estoy gripado, la gripe, y habitualmente se refieren a lo que es la influenza, como el cuadro que es más bien caracterizado por fiebre alta, y la mayoría de la gente como que lo describe como que le pasó un camión por encima, como el dolor muscular. A mí me dio. Eso. A mí me dio. Ya sabes, estimado. No, no quiero saber de nuevo. No quiero saber. Entonces, es distinto a un resfriado, que uno cuando está resfriado puede tener fiebre. Pero con la influenza es fiebre alta y el dolor muscular, malestar y una sensación de que le pasó un camión por encima. Eso es como Es literal, claro. Sí. Y uno suda, pero de una cantidad increíble. Exactamente. ¿Cuánto debería durar una gripe? Por ejemplo, dice, ya, a mi hijo le dio gripe, anda con moquillo, un poco de tos, qué sé yo. ¿Cuánto debería durar? Y si después de eso ya cuánto me tengo que preocupar. Ya. En general, hay dos puntos importantes. Un resfriado común, los síntomas son bastante variables en la duración. Habitualmente en un resfriado ascienden los primeros 3 días, tienden a aumentar, y luego de eso van bajando paulatinamente y la gran mayoría tiene un alivio casi completo al día 7-10. Ahora, la tos como síntoma puede persistir incluso en un niño hasta 4 semanas. O sea, un mes con tos. Un mes con tos. Mientras vaya a la baja, no haya nuevos episodios de fiebre u otros síntomas que se agreguen, en realidad no es extraño que un niño persista con tos 3 semanas, 4 semanas incluso. ¿Cómo puedo determinar yo, una persona que no tiene conocimientos médicos, digamos, que la tos ya va en retirada? Va a ir disminuyendo en frecuencia, va a ir disminuyendo en intensidad y los demás síntomas que acompañan un resfriado deberían alivianar. Por ejemplo, la congestión nasal, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, fiebre. O sea, si por ejemplo los síntomas fueron pasando y solamente va quedando tos, que puede aparecer más por ejemplo con el frío o en las noches principalmente, que ahí también hace frío, esa tos ya es la que va siendo una tos residual. Ahora, si la tos no ha bajado en ninguna intensidad, sigue una persona despertándose, vale la pena consultar con médicos si es que al cabo de, por ejemplo, 2 semanas no hay ningún cambio. O se acompaña de otros síntomas. Doctor, mito o realidad. ¿Los cambios de temperatura brusco producen resfrío? No.
los cambios de temperatura producen cambios de comportamiento en nosotros y eso hace que nos enfermemos más. Por ejemplo, cosas muy sencillas. Cuando empieza a hacer frío, por ejemplo, la gente es más reacia a salir al área exterior. Por lo tanto, se hacina más, están guardados, por decirlo de una manera. Sí, sí. Por ejemplo, en la sala de clases, los niños tienden a salir menos de la sala y se quedan dentro de la sala de clases. Segundo, el frío sí puede de alguna manera afectar el clearance mucociliar, que es como la limpieza de la vía aérea que tenemos, y eso puede aumentar la probabilidad de una infección. Pero para enfermarse, para que haya un resfriado o una gripe o cualquier cuadro respiratorio, tiene que haber un agente infeccioso, que en este caso son virus, la gran mayoría. Entonces no tiene mucho que ver cuando dice, no, es que estoy dentro de la casa, estoy con una estufa y voy a salir al patio y me voy a resfriar. No afectaría, es más, de hecho, lo que nos afecta es, como le comento, las conductas como el hacinamiento, el no ventilar. Por ejemplo, uno es más reacio a abrir ventanas en invierno que en verano ventilamos. Como decimos lo normal, el bicho está dentro, digamos, y no lo eliminamos. Exactamente. ¿Un niño se resfría por andar a pies descalzo? No, pero de todas maneras yo no soy muy fanático que anden en pies descalzos en una ciudad donde tenemos hartas arañas de rincón, así que... Pero no es la casa de repente tiene niños chicos, ya que vaya pata pelar, no, pero si no hay alguien más resfriado, o sea, alguien para enfermarse tiene que estar en contacto con otra persona enferma. Ahora, ¿qué puede pasar? Sobre todo con los niños chicos, que muchas veces los adultos ya tenemos un sistema inmune más formado, tenemos menos síntomas, pueden ser algunas molestias, pero para el niño que no haya estado expuesto a ese virus, sí puede ser un resfriado común o incluso un cuadro un poco más gripal. Oiga, doctor, yo sé que nosotros veníamos a hablar sobre el tema de problemas respiratorios, pero nos estamos yendo a otros lados, es que nosotros aprovechamos de tenerlo usted acá, que para nosotros es un lujo tenerlo, y también ir derribando ciertos mitos, que la gente se entere de algunas cosas, porque a veces dicen, no, ¿sabes qué? Si tiene problema en el pecho, colócale un papel de diario y le echa esperma de vela y se te va a pasar. Nosotros, como usted está acá, le vamos preguntando distintas cosas, por eso le digo que nos vamos para otro lado en las conversaciones. Consulta, este tema del COVID nos dejó, porque lo escuché, resentido para otras enfermedades. ¿Hay algo de cierto en eso? O sea, en general las personas que tuvieron, claro, o sea, hay que separar un poco. El COVID, la gran mayoría de las personas estamos vacunados, eso es una de las primeras cosas que hay que hacer, estar vacunado. Y en general no hay un aumento por haber tenido COVID como una disminución en las defensas o algo, no hay nada como estudiado que diga al 100% que toda la población está más susceptible. ¿Qué es lo que sí pasó? Es que la cantidad de veces que nos enfermamos disminuyó y uno se acostumbra a no estar enfermo. Lo normal en un adulto es que uno se puede enfermar 4 o 5 veces al año sin problemas, un resfriado. Pero el año pasado, el 2020, 2021, la gente estuvo en casa, estuvo haciendo teletrabajo, o bien para todas partes andamos con mascarilla. Por ejemplo, yo soy sincero, yo creo que no he estado resfriado hace más de un año, y eso es porque, como en la parte de salud, estoy obligado a usar mascarilla todavía, uno no se enferma. Pero la realidad es que no es que estemos más susceptibles, es que nos estamos enfermando probablemente por más los virus que no nos enfermamos los últimos 2 años, o sea, va a ser más fácil que nos enfermemos en el contexto que están llegando nuevos virus, por decirlo de una manera. El uso de mascarilla, que usted lo ha tocado ya en 2 oportunidades mientras conversamos, ¿debería ser un hábito para nosotros? Me refiero a qué. Por ejemplo, uno dice, no sé, que estoy con resfrío. Y hasta antes de la pandemia, uno iba a un asado y de repente, no, disculpa, que ando un poco con tos. Ah, no importa, sigamos, no hay problema. Pero ahora no. Ahora uno llega a un asado, la misma situación, y dice, ah, no, pues viniste resfriado, no. ¿Deberíamos seguir usando la mascarilla? O sea, no hay una imposición ahora legal de usar mascarilla, excepto en los centros de salud. Pero a juicio personal, si uno no se quiere enfermar, si uno va a una aglomeración, por ejemplo, no lo tomo sencillo, o sea, yo pienso que en estos momentos los niños, por ejemplo, en la sala de clases deberíamos estar fomentando el uso de mascarilla porque esa es una de las formas de disminuir la cantidad de enfermedades respiratorias. Las mascarillas protegen. Estos virus, la gran mayoría de los que están dando vuelta, no se transmiten por transmisión respiratoria propiamente tal, sino que por gotitas. Ese es el estornudo, el llevarse las manos a la cara, el tocar... Incluso el sencillo hecho de hablar. El hablar, de hecho, cerca. Y los niños en la sala de clase están, para que andamos con cosas, están pegados, pues así, comparten entre ellos todo. Entonces, el uso de mascarillas reduce significativamente la cantidad de los cuadros respiratorios que uno va a tener. Y también, en ese contexto, si yo como adulto voy a aglomeraciones, voy a lugares donde hay mucha gente, si no me quiero enfermar y me quiero cuidar, el uso de mascarilla está recomendado. Y más, si yo estoy enfermo y tengo que hacer, lo ideal es, no mandar niños enfermos a clases, de hecho, sería
como paremos esa como costumbre antigua que, bueno, a mí me tocó ir a veces con fiebre a clase. A mí también, no se Pasando preocupe, con doctor. cosas, pero un niño ahora no debería ir a clase estando enfermo porque va a contagiar a los compañeros. Y ese contagio de los compañeros se traduce en contagio de los familiares de los compañeros y una cadena de contagio. Y lo que uno puede hacer si está enfermo y tiene que hacer algo es usar mascarilla. El uso de mascarilla reduce tanto la adquisición como la transmisión de enfermedades. Dos posiciones. Déjalo que se enferme, así crea anticuerpos. O no quiero que se enferme. ¿Cuál es la mejor posición? Es bastante variable. En términos inmunes, uno tiene que enfermarse y uno se va a enfermar igual. Ahora, el tema es, el paciente es crónico respiratorio. Por ejemplo, es un niño que está hospitalizado por temas respiratorios, tiene asma. Por ejemplo, que cada vez que se enferma tiene una crisis de asma. Evidentemente, en esos pacientes más susceptibles, yo prefiero que evidentemente no se enfermen. Y hay enfermedades que antiguamente decíamos a los niños como enférmate nomás y Sí, po. la varicela. Claro, ejemplo, que se le pegue pronto. que se le pegue pronto, pero hoy en día hay vacuna contra la varicela, por ejemplo, que ya está en el Programa Nacional de Inmunizaciones y también la recomendación actual es que toda persona que pueda estar expuesta a varicela se vacune. Porque aunque si la varicela, la gran mayoría de los casos no pasa nada, uno igual puede tener complicaciones. Entonces, si usted me pregunta a mí qué es lo más correcto con los resfriados, los niños se van a enfermar igual. Van a compartir, ellos comparten todo y se van a enfermar. Pero si podemos hacer algo para que no sean masivos los resfriados o tengamos, por ejemplo, un ausentismo de los niños de los colegios, y no solo de los niños, porque habitualmente cuando un niño se enferma es un padre que tiene que quedarse cuidando, también es complejo. Pero yo le quiero hacer una pregunta y es de índole personal. Mande, estimado. ¿Qué pasa cuando el doctor Piero Guyana se mete a sus redes sociales y ve que hay una publicación que dice nos tomaron como conejillos de indias con las vacunas, nos pusieron a prueba, fuimos un laboratorio y nos usaron como seres humanos y que la vacuna para el COVID no servía? ¿Qué pasa cuando un doctor lee eso? O sea, a mí me pasa en primera instancia, como te comentaba antes, aparte de ser médico, tengo una formación en investigación, soy bioingeniero, y la verdad me impresionan esos comentarios. La verdad es que las vacunas han sido una de las, ¿cómo decirlo de una manera?, intervenciones en salud más exitosas que tenemos. Y de hecho Chile tiene un programa de inmunización, un programa de vacunas espectacular. Cuando uno lee esas cosas, sí, las vacunas del COVID se hicieron rápido, pero la cantidad de tecnología que hay detrás de ello, la cantidad de esfuerzo científico que hay es gigante. Y sí, uno puede tener efectos adversos de las vacunas. Perdón que le interrumpa. Pero como todos los medicamentos, todo. No es solamente Sí, o sea, y de hecho, la vacuna. esto es bien sencillo. O sea, hay personas que van a tener reacciones. Por ejemplo, hay personas que pueden tomar paracetamol y tener un choque anafiláctico y fallecer. Claro. Pero la gran mayoría de las personas no. Entonces, si yo tengo la probabilidad de tener un COVID grave, tengo la probabilidad de quedar con secuelas, de estar hospitalizado, 2 meses en la UCI, y la pequeña posibilidad, que es más de 1000 veces menor, de que con la vacuna me pase algo, como que la vacuna suena más tentador en ese aspecto. Porque esto es un tema de probabilidades. Me puede ir mal con la vacuna, por supuesto, pero la mayoría de las veces no lo va a hacer. Y es mucho más probable que yo tenga una complicación grave del COVID. O bien, que yo no me pase nada del COVID, pero contagie en mi casa. Las vacunas reducen la transmisibilidad y reducen también la cantidad de los cuadros graves, que eso es lo que me interesa a mí. Por ejemplo, la influenza. La influenza igual todavía nos puede dar a todos. O sea, yo estoy vacunado, me vacuno todos los años como personal de salud. Me puede dar influenza. Pero la vacuna, ¿qué hace? Disminuye la posibilidad de un cuadro grave. Que eso es lo que me preocupa. Es terminar hospitalizado por un cuadro respiratorio que es prevenible. Claro, ¿por qué se lo planteo? Porque, claro, ustedes por la formación académica que tienen, digamos, son como políticamente correctos un doctor. Pero yo digo, ¿qué pasará? ¿Qué dirá un doctor cuando lee, se te van a inyectar un chip 5G, por ejemplo? Que es una tontera, por cierto, que se habló en su minuto. Pero ¿qué dirá un doctor? No sé. Mira, es tragicómico. Por un lado, uno lee los comentarios y el tema del movimiento antivacunas está de harto rato en Estados Unidos. Sí, claro. Desde los estudios de Wakefield me parece que se hizo este movimiento contra la vacuna y bueno, Estados Unidos ha tenido más brotes de sarampión y enfermedades inmunoprevenibles que nosotros, por decirlo de una manera. Entonces uno lee los comentarios y dice que llega a ser chistoso en algún aspecto, pero por otro lado es trágico porque hay otras personas leyendo eso que quizás crean eso. Claro. Acá el llamado es claro, o sea, intervención sanitaria una de las intervenciones sanitarias más efectivas que tenemos son las vacunas. Si yo tengo que vacunarme contra la influenza, de hecho, todas las personas crónicas, los adultos mayores y los niños más pequeños, ojalá vayan a vacunarse.
te dan la opción, la vacuna está disponible. Lo mismo con la bivalente. El tema del COVID, la vacuna, no sé muy bien cuál va a ser la planificación a largo plazo, si va a ser anual o no, pero por lo menos todo lo que es vacuna nos previene y nos protege de los cuadros graves de estas enfermedades. Y no es gracia, o sea, tuvimos colegas, tuvimos gente joven, 30 años, hospitalizado, un mes por cuadros respiratorios. Durmiendo boca abajo. Durmiendo boca abajo. Inconsciente. Yo lo vi en la residencia sanitaria, que trabajé también un tiempo. Pacientes ingresaron y aparecieron las vacunas, empezamos a vacunar, se empezó a masificar. Todo se veía como que iba a haber un nuevo aumento de casos fuertes el 2021, pero con el tema de la vacuna pasó. No se notó. ¿Sabe por qué se lo comento, doctor? Porque, bueno, sin nombre, la situación ni nada. Soy antivacuna y por las redes sociales. La persona la bloqueé porque hablaba todo el día de lo mismo y creo que eso aburre a cualquiera, digamos. Que los antivacuna aquí, que nosotros éramos prácticamente tarados con esas palabras. Y resulta que a su hijo le da COVID y su hijo la pasó muy mal. Y de ahí se convirtió en una pro vacuna. Es que eso es lo que pasa con la intervención, porque esto es así, o sea, no toda persona va a tener un cuadro grave, pero por ejemplo, uno de los ejemplos que me dio más claro, que vi fue cuando estudié un poco sobre la vacunación, por ejemplo, contra el sarampión. Todos los años en Chile morían miles de niños por sarampión. La vacuna se empezó a masificar en el 90 más o menos, 89, 90 me parece, y la cantidad de muertes desaparecieron. ¿Por qué? Porque los niños ya no se enfermaban de sarampión. De hecho, el día de ayer informaron solamente 6 casos de COVID en toda la región de Atacama. Es que van disminuyendo. Y ahora, ¿qué tenemos dando vuelta ahora? Otros virus, porque el COVID, como ya la gente no se enferma porque está vacunada, está quedando de lado y está apareciendo otros virus que están ocupando ese nicho. Han aparecido algunas enfermedades que en Chile se pensaban como erradicadas, ¿no? Y están nuevamente en boga. O sea, más que erradicadas en Chile, o sea, enfermedades erradicadas no han aparecido mayormente. O sea, Chile tiene erradicado, me parece, polio 2 y, bueno, viruela, obviamente, como enfermedad erradicada del mundo. Y no tenemos casos de sarampión ni de sarampión y rubiola, que también están técnicamente erradicadas en Chile, porque no hay casos internos. Todos los casos que hay de estas enfermedades vienen de fuera. Ya, digamos, o sea, sin un ánimo discriminatorio, pero vienen producto de la migración, puede ser, o de turistas. Turistas. En realidad, sarampión viene más de turistas. Porque acá la política de Chile, la vacunación es para todos. O sea, da lo mismo el niño, venga de afuera, no importa. Se vacuna estatus migratorio irregular y se vacuna igual, porque eso es lo que protege a la población. Pero la mayoría de los casos de algunas de estas enfermedades vienen efectivamente con el turismo, con la inmigración, pero no han habido tampoco casos de sarampión y rubiola en el último tiempo. Lo que ha aparecido ahora, lo que se está conversando harto, que todavía no entra mucho en detalle, son con los arbovirus, que son los virus que están vinculados a algunas enfermedades tropicales, a mosquitos. Que son claro, sí se habló de eso, sí. Al Aedes aegypti, que traen chikungunya, dengue, zika. No han habido casos en Chile, pero sí, ¿cómo se llama esto? Encontraron los mosquitos, que si está el mosquito, obviamente podría haber transmisión. Ya. Entonces eso es lo que está llamando la atención. Hay que mantener una política de vigilancia sobre eso y que se está haciendo activamente porque no queremos que eso se vuelva un problema acá. De hecho, en este rato el director está buscando la información, hablaba de TBC en La Serena, me parece, o algo así. La tuberculosis es otra enfermedad que no está radicada en Chile. Nosotros la tenemos bastante más controlada que el resto de Latinoamérica. Eso porque tenemos también un programa, una intervención muy, muy agresiva con la tuberculosis. Pero han habido casos de TBC o que es tuberculosis y hay todos los días hay casos. Y eso han habido alzas en regiones donde hay más inmigración, porque a diferencia en otros países no hay un manejo tan agresivo de la tuberculosis como nosotros. De hecho, hay países que me parece Perú está siguiendo el ejemplo nuestro. Caso de tuberculosis que se diagnostica, caso de tuberculosis que se trata con una tetraterapia, son 4 medicamentos y el tratamiento es extendido por 6 meses. Y de hecho acá se hace vigilado y supervisado. O sea, por ejemplo, uno se enferma de tuberculosis y uno tiene que ir al CESFAM. La enfermera te pasa los medicamentos, te toma las pastillas y ella ve cómo te las tragas básicamente y ahí te puedes ir. Y eso es fase diaria y después una fase trisemanal y hay cambios nuevos, han habido cambios en los esquemas de tratamiento, pero es un tratamiento agresivo y que de hecho tiene un contexto de supervisión incluso por tema de fuerza pública, porque es una intervención que demuestra que salva vidas a nivel
de salud pública. ¿Y si una persona tiene tuberculosis en el hospital, o hay alguna sección especial de aislamiento para eso? Es que la tuberculosis junto con otras enfermedades, los pacientes se aíslan dentro de lo posible en un área de aislamiento respiratorio que se llama, que son piezas que tienen, no debería haber más de un paciente o se puede aislar en cohorte, o sea, varios que con la misma enfermedad, pero no no en una sala común, por decirlo de una manera, Ajá. mientras sea transmisible. Y en esos pacientes quedan en una pieza individual, que tienen una presión negativa, me parece. O sea, por ejemplo, yo abro la puerta, lo ideal sería que yo abro la puerta y el aire entra, no el aire sale, sino para mantener la enfermedad. Y el paciente y cada persona que entra tiene que usar una de estas agradables N95 que conocimos en pandemia, ahora que se masificó el uso. No una KN95, un respirador N95, de esos que apretaban la cara. Ah, sí, lo recuerdo. Y que si uno respiraba bien, lo estaba usando mal. Sí, lo recuerdo. Doctor, sabe que nos queda muy poco tiempo, pero quiero aprovechar los últimos minutos. Perfecto. Usted que está en el CEFAM, ¿a qué tipo de personas le recomienda que vayan al CEFAM? ¿Qué síntomas? O sea, hay dos como grandes áreas hay que tocar un poco. Uno, lo primero, las consultas en urgencia se han disparado, están habitualmente más del doble la tasa de consultas que años anteriores. Hay que tener en consideración que los tiempos de espera son prolongados. Entonces, la urgencia, propiamente tal, la urgencia tanto de atención primaria como de atención secundaria, uno debe ir en los casos cuando uno amerita un tratamiento o algo más rápido. Si un paciente es categorizado como C5, por ejemplo, la verdad es que por algoritmo de categorización esos pacientes pueden esperar indefinidamente en la urgencia o simplemente no ser atendidos. Al CESFAM, por otro lado, el Centro de Salud Familiar, en las consultas de morbilidad, son idealmente para absorber esos pacientes que tienen, por ejemplo, un poco de dolor de garganta, congestión nasal, que faltaron al trabajo, en las consultas de morbilidad, pero no en la urgencia propiamente tal. Ahora el llamado que hizo el Servicio de Salud a los CESFAM, a los centros de salud, es aumentar esta disponibilidad de consultas para descongestionar las urgencias. Porque la verdad igual es lamentable uno tener que ir a la urgencia con un niño que no tenga fiebre, pero un niño con mocos, con dolor de garganta, y esperar 3, 4, 5 horas a la atención, porque la verdad es que la urgencia no funciona por orden de llegada, funciona por categorización. Paciente más grave, paciente que pasa primero. Si yo llevo 1 hora o 2 horas esperando en urgencia y llega un niño con 39,5 fiebre, ese niño, por ejemplo, en el servicio de urgencia de nosotros, Tierra Amarilla, lo más probable es que pase mucho más rápido que la otra persona, que un adulto que esté con dolor de garganta. Y ahí toca esperar porque se prioriza y creo que hay otro tema ahí también, que de repente, claro, todos vamos a la urgencia, llegamos sea al CEFAM, sea al hospital, uno no hace la diferencia. Pero nos olvidamos de una cosa, que tal vez por ir a algo que no necesite la urgencia, se expone a enfermarse más. O sea que si uno va a estar 3 horas en una sala de espera, donde están por ejemplo, en el grupo de niños de 5 a 14 años, el 70% de las consultas de la urgencia de escolares, en realidad no de 5 a 14, escolares en general, son respiratorias. Eso significa que la gran mayoría de los pacientes de la sala de espera están resfriados. Y si yo voy, por ejemplo, por un dolor, por ejemplo, no sé, me pegué en el brazo, me duele la espalda, algo, y no es algo mayor, voy a estar 3 horas esperando, expuesto a enfermarse. La idea es que todos los pacientes estén con mascarilla, pero si la carga viral es muy alta en el contexto que hay mucha persona enferma, o sea, lo más probable es que yo me vaya a ir con un virus y semanas después voy a estar con síntomas respiratorios. Un regalito para la casa ahí. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Nos hubiera gustado seguir conversando con usted. No hay problema, estimado. Porque lo invitamos para otro día. Por supuesto. Porque usted es la persona ideal para derribar los mitos que digo yo. A veces creemos tantas cosas que no son y a veces no creemos en lo que sí es. Bueno, estimado, yo abierto, ustedes inviten nomás. Yo feliz de venir acá a educar en lo que se pueda. Feliz de conversar y contarles un poco o responder las dudas que mucha gente tiene en realidad. Para eso estamos también en la parte de salud y es importante el rol de educación. Doctor, muchísimas gracias. Me quedó una sola duda. Un doctor se enferma, se mira al espejo y dice, a ver, saca la lengua. No sé, siempre me quedó esa duda. Gracias, Pedro. A ver, una sola pregunta y con esto terminamos. ¿Un doctor se automedica cuando dicen que no hay que automedicarse? La pregunta tonta del día. No, mire, uno sabe cómo manejar síntomas, pero la verdad es que si no está enfermo y falta, igual tiene que ir con otro colega. Oye, pero los médicos somos pésimos pacientes, eso somos. No, pero yo digo, y si quieren faltar al trabajo, ellos mismos se dan la licencia. No se puede, estimado. Muchas gracias, Piero, por haber venido. Un agrado.
Conversamos con Piero Guyana, quien es secretario del Colegio Médico de Atacama, el CEFSAM de Tierra Amarilla. Vamos a una pausa comercial, la última, muy apuradito, y volvemos enseguida para despedir ya el matinal de Atacama Noticias.